En la cabina de Ondas de la Montaña, gente que maneja muy bien la opinión. Bienvenidos a Palabras de Maestro, programa de análisis, reflexión y debate sobre el acontecer educativo en Medellín, realizado por ASDEM, Asociación Sindical de Educadores de Medellín. Buenos días a todos nuestros oyentes. Damos inicio a esta emisión de Palabras de Maestros en su ciclo del año 2019, ya completando más de 25 programas, ya llevamos bastanticos, digamos, jornadas de esparcimiento en el que bien comunicamos parte de lo que pasa en el magisterio en Medellín, de lo que pasa en el magisterio en Antioquia y en Colombia. Recordemos que este espacio es un programa radial de la Asociación Sindical de Educadores del municipio de Medellín. Mi nombre es Juan Pablo González Castaño y hoy los estaré acompañando en la dirección y conducción de este programa radial. También quisiera como dejarles ahí como en la mente que este espacio está pensado como un punto de convergencia para el debate, para la información, para el análisis de los momentos o situaciones que son coyunturales en torno a la educación o que bien relacionan sí o sí a nuestro sindicato dentro de la movilización, dentro de la protesta social, dentro de los actos académicos y bueno, dentro de toda la movida que tiene que ver en torno a las políticas de educación que por este tiempo bien se está moviendo el proyecto de Ordenanza 30, que pretende, entre otras cosas, cambiar el modelo educativo para los antioqueños. Entonces también estar pendiente de eso y reiterar que en este espacio ya lo hemos discutido, que esta semana hubo la plenaria en la que se hizo toda la exposición del proyecto de ordenanza y en el que se pretendía votar, pero que se pidió plazo para estudiar de una forma más rigurosa todo lo que se pretendía hacer con este proyecto. Hoy específicamente hablaremos sobre la inmersión a Popayán que un grupo de delegados de ASDEM, y con delegados quiero decir representantes de ASDEM, hicieron. Ellos estuvieron conociendo algunos procesos que se dan al interior de ASOINCA y precisamente por eso es que los tenemos a ellos acá como invitados contándonos un poco de todo eso que conocieron y que aprendieron. Entonces en un momentico vamos a saludarlos y nos van a estar compartiendo toda esa experiencia alrededor. Por ahora les recuerdo que estamos en Facebook Live, en la página de Ondas de la Montaña, también en un momentico podrán vernos en el streaming por la página de ASDEM, asdem.org.co en Facebook. Reiterarles y hacerles también un llamado a que estén visitando siempre la página de ASDEM, ahí están puestos todos los programas, está la información del sindicato, está la información que nos llega desde la alcaldía, están los comunicados respectivos, los pronunciamientos, entonces que se den una pasadita por la página, que son bienvenidos a todos. Recuerden que ahí están también las permutas por si en algún momento quisieran entrar en un proceso de cambio de institución pública, de institución educativa pública, para que estén enterados ahí del asunto y puedan hacerlo de una forma, digamos, mucho más sencilla. Les recuerdo que esta semana tuvimos la penúltima comuna que se dio en el Porfirio Barba Jacob con los maestros pertenecientes a los núcleos del centro y de Santa Elena. Entonces, allí hubo, además de la comuna, un espacio de movilización en el que nos unimos también a Adida. Adida estuvo movilizándose. Allá nos integramos en esta acción de, no sé, de intersindicalismo, de unión entre sindicatos para realmente reclamar lo que tiene que ser justo y lo que nos acoge en este momento coyuntural para todos. Recordemos también que los estudiantes estuvieron movilizándose la semana que hubo disturbios en la Universidad Nacional y en la Universidad de Antioquia esta semana y que por lo demás esos hechos son pues descalifican todo lo que es la movilización social. Entonces dejar muy presente el llamado desde ASDEM a por un lado reconocer la movilización social, estudiantil, de sindicatos, de centrales obreras y definitivamente descalificar los hechos y los actos vandálicos que nada tienen que ver realmente con la reclamación justa de los derechos de los estudiantes y de los trabajadores. Les recuerdo que el 23 de octubre está la última comuna pedagógica sindical, que será en el Teatro Porfirio Barba Jacob. Esta comuna es perteneciente a Manrique y los núcleos que allí departirán será el núcleo 914, 916 y 917.
entonces para que estén muy pendientes, quizá al final lo volvamos a recordar. Y por último, abrirle las líneas telefónicas para que nos llamen, para que hagan comentarios, para que nos expresen alguna duda que quizá podamos resolverles en el momento, la dejamos en el tintero para próximos programas. El número de teléfono es 492-5571. Y para no ir mucho más allá, para no extender esto, entonces yo quisiera presentar a los profes que hoy nos acompañan y que estuvieron en esa inmersión de Popayán, en donde visitaron a Asoinca, un sindicato que tiene bastantes cosas por enseñarnos y que ya los profes nos van a contar. Entonces, por un lado tenemos al profe Freddy Sierna, que es de la Institución Educativa Mariscal Robledo, al profe y delegado Enrique Vanegas, que es de la Institución Educativa Gabriela Gómez Carvajal, a la profe Gladys Lenis, que es de la Institución Educativa Bello Horizonte, y por último a la profe Milena Gómez, de la Institución Educativa Villa del Socorro. A todos ellos, bienvenidos a este espacio. No sé si ya habían debutado en radio, aquí los tenemos entonces dándonos los primeros pinitos en este espacio. Buenos días, ¿cómo están, profes? Bien, Juan Pablo, gracias. Sí, Gracias, cordial saludo. buenos días, Pablo. Buenos días a todos los compañeros que nos escuchan de Nones de la Montaña. Bueno, Palabras de profes, maestro. profes, yo quisiera que ustedes entonces primero nos contaran por qué se hace un viaje a Popayán y por qué visitar a una organización como Asoinca, que hay de ahí interesante que uno diga, hombre, vale la pena ir allá y reconocer estos procesos. Buenos días, Juan Pablo, y buenos días a todos los que nos están escuchando. La idea de ir a Popayán surge de ir a conocer una organización muy estructurada que va más allá de la lucha sindical, que ha, en compañía de todos los agremiados, buscado nuevas formas de ingresar a todos a la lucha. Es decir, que no solamente sean los maestros, sino que todas las personas que habitan en Popayán y en el Cauca estén apoyando todas esas ideologías que ellos tienen. También logramos encontrar que ellos tienen una ideología de darle a cada quien según su trabajo, entonces hace que todos estén como inmersos en esas políticas que ellos tienen. También nos permitió visibilizar otras formas de sindicalismo, otras formas de no estar siempre negligentes como a ciertas cosas, y sobre todo de la organización que tienen, que es de un carácter muy horizontal y que permite que todos no esté uno más arriba del otro. Profe, dentro de esa organización que nos estás hablando, dentro de esta, digamos, forma horizontal, ¿qué hay por aprender específicamente de Asoinca, pero tratándolo quizá de un tema a proyectarlo, ya sea en la institución o ya sea en el mismo sindicato, desde tu propia perspectiva? A ver, a mí me parece que podemos empezar por la parte de nuestra educación sindical. Yo creo que eso es lo primero que tenemos que aprender acá, o sea, saber a qué nos estamos ingresando a un sindicato como lo es ASDEM, en el caso de Medellín, a qué estamos yendo, cuáles son las políticas, por qué estamos luchando. Yo creo que lo que hablábamos incluso en una de la evaluación que hicimos antes de venir a Medellín era eso, nos falta mucha educación sindical y yo creo que eso es lo primero que le debemos aprender a ellos. Ellos tienen muy estructurado su forma de trabajar y quienes ingresan nuevos inmediatamente hacen como toda esa educación y esa inmersión a lo que es Asoinca, a lo que es sus proyectos productivos, a lo que es su lucha sindical y tienen muy claro eso. Eso hace que la gente les crea. Ellos decían, nosotros necesitamos que los que se asocien y los que se agremien nos crean. Claro. Y yo creo que eso es lo principal que nosotros podemos copiar de ellos. O sea, como tener esa conciencia en cuanto a lo que significa realmente ser La sindicalista. lucha, exacto. Bueno, profes, y yo creo que estamos hablando de Asoinca, pero no hemos dicho muy bien qué es Asoinca y cómo funciona, o sea, qué se percibe desde la organización de ellos. Bueno, Asoinca es la Asociación de Institutores y Trabajadores de la Educación del Cauca. Es una organización sindical que agremia docentes y trabajadores de la educación vinculados en Popayán y en todo el Cauca. Ellos tienen una organización sindical de carácter democrático, participativo, multiétnico, solidaria con sectores y comprometida con la justicia social. Y sobre todo van muy en defensa de la educación pública y popular. También ellos, aparte de la organización sindical como tal, tienen algo que se llama Provitec,
y que empezó en el año 1983 a raíz del terremoto y de los damnificados que fueron muchos de los docentes de allá, arrancaron con esa estructura y a partir de ahí empezaron otro proyecto que es Economía Popular. Entonces ahí, no sé si los compañeros tengan algo más que agregar a esa parte. Sí, claro. La parte cuando vos decís, Pablo, de cómo percibimos la organización a nivel interno. Es una organización muy sólida, porque, como decía la compañera Milena, es horizontal, es decir, nadie es más que nadie. Lo que es muy contrario a lo que vemos acá, que hay muchos dirigentes sindicales que se creen, que ellos creen que son la crema innata y entonces a veces ni hay que pedirles cita. Allá no, allá los dirigentes son como si fueran la gente de la base. Y una forma que tienen digámoslo, de escoger a estos dirigentes es que es por aclamación. Entonces es por el trabajo que ellos hacen, por la honestidad, por la entrega que ellos tienen hacia el sindicato y hacia sus bases. Y son personas muy, muy honestas y transparentes y sencillas. Contrario a lo que vemos en nuestros sindicatos acá, que inclusive hay dirigentes que tratan mal a las bases y los ven como enemigos y se portan como fieras con nosotros, pero mansos bueyes con las directivas, porque uno cuando los ve, y a mí me ha tocado ver cómo los dirigentes de acá son unas fieras cuando uno va a decirles algo, a decirles un reclamo, a hacerles un reclamo, a presentarles algo y ellos lo atienden a uno muy tosco y bruscamente, y usted de dónde es y qué, y van a la administración y los ve uno en la administración y son mansos bueyes, si doctor, como allá no, allá los dirigentes son firmes y ante las bases son mansos bueyes y ante las directivas, ante las administraciones de allá del Cauca y Popayán son unas fieras y sacan la gente a luchar. Entonces uno ve una forma sólida, firme, entregada, y eso hace una diferencia enorme. Invitar de paso, y hago una invitación a los dirigentes de ASDEN, a las directivas de ASDEN, a nuestros compañeros de ASDEN, y si alguno de ADIDA también escucha, que vayan allá y se impregnen de ese trabajo y que lo que puedan aprender y traer aquí, que lo hagan. Empezando, yo creo que un método bueno es ese, el ser sencillo, el ser modesto, en ser una fiera con las directivas y un manso güey con los compañeros de base. Eso sería una parte, porque así estos dirigentes y acabar esa forma de elegir a nuestros compañeros a la junta, pues es que uno no acepta que un dirigente se gaste 100, 200 millones de pesos para ingresar como dirigente. Eso no tiene sentido. No tiene sentido que aquí inclusive nuestros dirigentes regalen tamales el día de las elecciones. Pues una cosa que aprendimos allá es que ellos, inclusive cuando ya van a hacer las votaciones, está prohibido ir los candidatos 2 meses antes a las bases. Ya no pueden, antes de las elecciones, 2 meses antes de las elecciones, no pueden ir a las bases. Y las bases los aclaman, ¿cierto? Si usted ha sido una persona honesta, comprometida, entregada, ellos lo van a reelegir. Que es que yo no quiero, no es que las bases le están diciendo que ustedes sí, porque es un compromiso real por todo lo que han construido, ¿cierto? Que inclusive es lo que van a contar los compañeros, porque son cosas que valen la pena y que nosotros sí podemos aplicar, que es otro punto que tenemos, de qué podemos aplicar acá en ASDEN. Listo, ya sabemos entonces que ASOINCA es un sindicato de trabajadores de la educación y de maestros del Cauca, ¿cierto? Sí. ¿Qué hace? Es decir, y esta pregunta puede sonar un poco inocente en cuanto que uno creería que una asociación sindical hace movilizaciones o hace protestas, pero aparte de ese trabajo que yo creo que lo hemos expandido acá desde los mismos conceptos que ustedes nos traen, ¿qué hace que ASOINCA sea, además de una asociación sindical, sea una escuela, digamos, para el mismo ASDEM? O sea, que hay de ahí que nosotros tomamos y que esto lo tenemos que replicar. De pronto esa economía solidaria, Popular. de la economía sí, popular popular. que nos hablaba, era qué es eso y cómo lo entendemos nosotros. Pues a ver, lo que logramos entender, o por lo menos yo logré entender que el señor Tito nos acogió súper bien, el que nos dio como todo ese recorrido, mostrándonos qué era lo que había, aparte de ASOINCA, qué más hacían,
en busca como de esa economía popular, es buscar dentro de los mismos asociados ese aprovechamiento de su fuerza de trabajo. Ejemplo, tienen unas parcelaciones donde los maestros tienen, aparte de su hogar, tienen la manera de hacer sus cultivos. Esos cultivos los pueden llevar, ese es un proceso productivo que tienen, y tratan de inmiscuir no solamente al maestro, sino a toda su familia. Entonces tienen unas gasolineras, tienen supermercados. ¿Quiénes van a trabajar allí? Los hijos de los maestros, los familiares de los maestros, y todo se va volviendo una economía en pro de ellos mismos, es decir, todo lo que ellos puedan construir lo construyen para su propio beneficio. Entonces están como tratando de buscar que no, incluso tienen un nuevo proyecto y es la clínica para los maestros, donde piensan, digamos, que tener su propio sistema de salud para ellos mismos. Y quiénes van, le preguntábamos, ¿quiénes van a trabajar entonces allí? Los mismos hijos de los maestros, porque hay médicos, porque hay enfermeras, porque hay fisioterapias, entonces todo va en pro de ellos, de su beneficio. Pero también, además, una acotación ahí es a la comunidad, proyectan a la comunidad. Exacto. Entonces tienen, por ejemplo, las canchas sintéticas y es muchísimo más barato que el alquiler, que las que hay por ahí privadas. Y tienen un centro recreativo. ¿En serio? Sí, y entonces, por ejemplo, para los maestros, 2.000 pesitos del día, con su familia, pues, cada uno 2.000. Y para los estudiantes que van de los diferentes colegios, a 500 pesitos por estudiante. Y pueden pasar, hay piscina, hay campos, hay un sendero ecológico. Es decir, hay y el trabajador es muy comprometido. Y no, inclusive una cosa que nos dijeron, que tenemos que aprender, inclusive los próximos dirigentes de ALDEM, de que a los empleados hay que tratarlos como nuestros hermanos de clase que son. Y inclusive ellos, lo que ven allá es que el gobierno sube un 5% por decir algo en el salario, y ellos le suben el doble, el 10%. Entonces los trabajadores son muy comprometidos también y muy entregados y muy cuidadosos, muy amables, muy fraternales, ¿cierto? Sí. Uno ve eso. Y es un ambiente muy bonito. Yo creo que es lo que se ha perdido acá, esa parte de que a veces somos tantosos, tan prevenidos. Allá no, vos llegas y no hay prevención, te cuentan las cosas. Yo, Juan Pablo, con respecto a tu pregunta que decía que era lo que teníamos que aprender, lo que alcancé a distinguir de toda la comunidad en general, docentes, estudiantes y comunidad en general, es que hablan un mismo lenguaje. O sea, si tú le preguntas a un pensionado, ¿cierto? A un pensionado, ¿qué es Azoenca? Te va a decir las mismas palabras que te dice el dirigente de la base, el dirigente. Si le preguntas a un docente que apoya, a un docente activo que está apoyando cualquiera de los proyectos, porque todos apoyan cualquiera de los proyectos, te habla con los mismos argumentos. O sea, es una educación política muy bien establecida. O sea, eso fue la gran sorpresa que nosotros dijimos. Si usted le pregunta, nos invitaron a visitar las casas de los docentes, uno de los tantos proyectos de las casas de los docentes. La señora nos invitó a su casa, nos entró y nos dijo exactamente las mismas palabras que nos dijo el presidente de Azoenca, el señor Fernando. Lo mismo que nos había acabado de decir Tito, que es el tesorero. O sea, todos hablan el mismo lenguaje y todos son muy confraternales. A mí entonces me tocó la experiencia de compartir con ellos en el almuerzo, en el, ¿cómo se llama este? Provitec, que es el supermercado, también tienen un restaurante. En la parte superior. Y estaba uno de los dirigentes sindicales, estaba conversando con con las personas que estaban haciendo los registros del encuentro. Estaba el brasilero y el argentino. Entonces estaban almorzando con ellos. Entonces la señora que les sirve el almuerzo se siente en comunidad con estas dos personas. Entonces uno dice, es que la que le sirve es la base, ¿cierto? Es quien en ese momento era la base y estaba de mano, de tú a tú, con los otros dirigentes y con los invitados al encuentro. Entonces uno dice, esto es un cambio de mentalidad, una cosa, o sea, totalmente. Todo el chip ahí. Todo. O sea, es como el que te sirve el almuerzo, está sentado con el presidente del sindicato. Entonces uno se queda mirándolos y dice, esto es un cambio total. Esa es la horizontalidad de la que ellos hablan. Y que de hecho, es decir, a mí lo que me sorprende es que nos sorprende, porque no debería de sorprendernos. Es decir, si nosotros somos un sindicato
y estamos conformados como sindicatos, se supone que esa debe ser como la medida Claro, de natural inmediato las cosas, notamos pero nos sorprende. el cambio se nota. Yo como no, yo por qué le tengo que pedir cita a mi presidente de sindicato, ¿cierto? Yo por qué le tengo Sí, que pedir, es que se ven unas cosas diferentes, entonces nos miran como no han aprendido, es que es no hacerle la misma trayectoria al mismo Estado, ¿cierto? Las mismas ideologías que el Estado, Se nosotros las replican. replicamos exacticas. Ellos Hacerle decían, el juego al es Estado. hacerle juego al Estado, nosotros no deberíamos de hacerlo. Y ellos dicen, nosotros no lo hacemos. ¿Quiénes los apoyan? Toda la comunidad. O sea, es que cuando uno habla, es el pueblo en general. Yo no te estoy diciendo que si uno dijera, no, esto es una cosa preparada, no, a quien te dirigieras te decía exactamente lo mismo. Base, la gente del supermercado, los habitantes de las parcelas, la gente del centro de recreativo, todos tienen el mismo lenguaje, que es una cosa que se debe, creo yo que es una condición que debemos de aprender. Yo quisiera, bueno, muy buenos días. Buenos días, profe. Quisiera también ampliar un poquito el por qué el encantamiento y por qué esa capacidad de asombrarnos con algo que se sugiere debería ser la media en todo el país, ¿cierto? O el trabajo sindical. Esto obedece indudablemente a que es una zona que advierte un gran marco histórico, Claro. un gran marco antropológico, porque las culturas que se encuentran allí, que confluyen allí, indudablemente han tenido un proceso bélico, beligerante, de reacción ante el Estado, porque todavía conservan mucho las características rurales. De hecho, todo su funcionamiento se desarrolla en torno a lo rural, sus principios, su educación, han sido sometidos durante mucho tiempo a esa incapacidad del Estado, a esa negligencia del Estado, y también al ataque directo de grupos armados que se encuentran allí. Entonces, la lectura debe también proveernos a nosotros como docentes de que ellos son el resultado pragmático, activo, de un pensamiento que lo traen desde muy atrás, que lo traen desde de historias muy pasadas. Entonces, eso hace que tengan una identidad. Por eso nosotros no nos veíamos, digámoslo de cierta manera, identificados con sus principios, porque obedecemos a otro tipo de realidades y contextos. Nos encontramos en muchos puntos. De hecho, somos sindicalistas y tenemos un pensamiento reaccionario y crítico ante las situaciones estatales, pero diferimos de gran manera porque ellos son el resultado de lo que han tenido. Yo lo mencionaba en el primer encuentro pues, que tuvimos y decía, es que ellos piensan desde la tierra, actúan sobre la tierra y todos sus principios están enfocados a la tierra, que es una de las grandes deficiencias que se da, por ejemplo, en nuestro contexto. Entonces, son brillantes, son pragmáticos, obedecen a su recurso histórico y no han olvidado en ningún momento cuál es su principio fundamental desde esa historia. Claro, entonces ahí vemos que confluyen demasiadas, digamos, experiencias, digamos, características que hacen que esta organización sindical sea de por sí lo que hoy es decir, que reaccionan y que tienen ese sentido de pertenencia sobre ellos mismos, son muy conscientes sobre lo que hacen y que por eso los hace de alguna forma actuar así. Incluso, Juan Pablo, si me permites, me Claro, gustaría como darles a conocer una primera partecita del volante que ellos nos entregaron cuando fuimos a hacer el recorrido, y esta primera partecita hace referencia a la pregunta que nos hacías de economía popular, y dice que la apuesta política de crear economía popular nos ha llevado a entender el engranaje económico e introducirnos en él para construir un modelo que permita dignificar nuestra actividad pedagógica, generar bienestar colectivo y multiplicar el mensaje de darle a cada quien según su trabajo. O sea, ellos eso lo tienen súper claro, y cuando hablábamos de los proyectos de vivienda que decían los compañeros, de las parcelaciones, decían, es que acá miramos, de acuerdo a su trabajo, cómo vamos dándole esos puntos para que usted pueda adquirir lo que usted se merece. Entonces, me parece que es de las cosas bonitas e interesantes que tienen ellos y que plantean en su modelo. Y creo que, disculpadme, han hallado una fortaleza y no la han perdido, y es capacitación continua, educación continua a nivel sindical, y esto hace que ese lenguaje que hablaba la compañera no se pierda en el camino. Claro. Entonces, una gran practicidad, pero también un estudio continuo,
beligerante, teórico, no abandonan los principios marxistas, leninistas, son fieles a la estructura del capital. En las escuelas pues que se nos mostró el tipo de enseñanza que ellos manifiestan, está muy clara esa línea de pensamiento. No hay espacio para que se ingrese con otro tipo de pensamiento. Desde afuera puede verse un poquito dictatorial, lo manifestábamos allá en la intervención, no obstante a ellos les ha dado resultado, porque es su realidad, es lo que alimenta su estructura, lo que alimenta su vocación, y por eso ese lenguaje no se pierde. Ahora tienen, creo que como el 95, nos mencionaban, por ciento de los aproximadamente de los educadores afiliados a su sindicato. Entonces armar una huelga, armar un paro, obliga a que la totalidad del Cauca esté en la misma dirección, ¿cierto? Que sea realmente un a que paro. sea, efectivamente. Yo quisiera hacer como una acotación, es cuando hablan las compañeras, dicen, bueno, todas tienen un pensamiento al unísono de las cosas, ¿sí? Hay una compatibilidad, pero uno puede decir que eso es un dogma, que son dogmáticos, que no, entonces ellos lo hacen porque es que saben, se han dado cuenta de que cuando nosotros armamos nuestras cabezas, ya somos capaces de ponernos de acuerdo más fácil, que nos ponemos de acuerdo más fácil y llevarlo a la práctica es precisamente que se redunda en todos los beneficios que todos los asociados y toda la gente de la base tienen, ¿sí? Entonces ellos nos pueden decir las cosas, de lo que decía mi compañero Freddy, tienen una cuestión ideológica que es el marxismo-leninismo, y claro que mucha gente no puede estar de acuerdo con el marxismo y con el leninismo y tal, ¿cierto? Porque hay gente creyente y todo eso, pero ellos que asumen, cogen la esencia de esas teorías y dicen, esto es lo que nos sirve a nosotros, y nos ponemos de acuerdo para que hablemos el mismo lenguaje y podamos entonces avanzar. Porque la experiencia de Asoinca es una experiencia que necesariamente va a permear a la mayoría de los sindicatos en el país de maestros, inclusive de otros gremios, porque tienen un método de trabajo muy bueno, ¿cierto? De método de trabajo y dirección. Ya decíamos horizontal, pero muy humano, muy equitativo y también muy, digámoslo, muy profundo. Comprendieron de manera muy clara que para hacerle frente al Estado, a sus políticas, había que enfocar todos sus esfuerzos en los medios y los modos de producción. Claro que sí. Esa la tienen clarita, y afortunadamente tienen grandes extensiones de tierra por las cuales están peleando continuamente, licitando, no licitando, dicen si no nos las entregan entonces paramos y las conseguimos, porque ellos saben que mientras tengan el control de esos medios y modos de producción, se hará una tarea más digna, una labor más digna por parte de sus ciudadanos, y por ende entonces el Estado estará, digámoslo, asustado de cierta manera, porque se le están moviendo los cimientos de lo que él explota, que son los medios y los modos de producción. Claro, porque hay una conciencia colectiva, además, y una conciencia personal, y ellos pueden entonces gobernarse a sí mismos. Ahí realmente desarman al gobierno. Y que todo ese pensamiento genera unas cosas de hecho. O sea, es que estamos hablando que los beneficios son muy grandes, o sea, aparte de la ideología, aparte no, esa ideología los lleva a tener cosas tangibles que benefician efectivamente a todos los docentes. Les voy a leer algunos pues, de los programas que ellos tienen. Planes de vivienda, entonces, número de lotes, 296, extensión cada una, 117 metros cuadrados, una. Portales del Río, son 96, cada lote tiene 119 metros cuadrados. Bello Horizonte, 34, 72 metros cuadrados. Y así, vea, le menciono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 y cada una es lote 16, 3, número de atardeceres de Moringa, que fue la que nosotros estuvimos. Son número de lotes 380, la primera etapa, y cada uno tiene 150 metros. Entonces, ¿qué ve? El beneficio de todo el discurso que ellos proclaman, que ellos tienen interiorizado con la ideologización, se ve, ¿cierto? ¿Quién se beneficia? El docente y toda su comunidad. Este es de vivienda, porque es que son muchos los planes, los proyectos que tienen, los proyectos de parcelación es otro. Entregan en cada extensión, hay un número de 267
lotes y cada uno tiene 500 metros. Imagínense. Hay otro que es que nos dejaron boquiabiertos. Lagos de Moringa, son 160 hectáreas, son 367 lotes y cada uno tiene 3.000 metros. Esto es para un docente. Oye, el precio, Y el precio, menos de 100 sí. millones de Y su pesos. finalidad, que No eran era esos cosa que procesos equivale a 3.000, productivos. 4.000 El millones precio, de pesos. ¿cuánto? 100 millones de pesos vale El proyecto y financian parte de ese Sí, claro, proyecto y está financian. financiado. Ese Y es el lo más bonito que a mí me pareció en esa parte de las parcelaciones es que si el maestro adquiere su pedazo de tierra, él mismo va y ayuda a poner los ductos del acueducto, él mismo va y organiza su tierra, o sea, es el trabajo de él, ellos mismos construyen su casa, entonces no es simplemente, venga, le entrego todo ya listico, sino que usted me va a mostrar su fuerza de trabajo, gánese. Por eso ahí decía lo de darle lo que se merece. Vaya y trabaje, esa es su tierra, mire a ver cómo va a cultivar, qué va a cultivar y qué nos va a mostrar. Algo de la tierra Eso para el que la solamente trabaja. de lo de Exacto. vivienda. Yo les sigo leyendo. Otro, el del centro de recreación que ya lo habíamos mencionado. El supermercado, con unos precios Muy demasiado asequibles. asequibles para el docente. Y ese sí está abierto al público. Tienen unas estaciones de gasolina. Una, dos, Tienen tres. Tres. Venden aceite, engrase, venden SOAT y todo eso para beneficio, o sea, los costos para los docentes se benefician, el que vaya, le dan un bono y ese bono se retribuye, luego se lo dan en retribución, entonces aquel que sigue consumiendo la gasolina, probablemente el año entrante con esos bonos que se le da, no tiene forma de pagar gasolina porque ya tiene esos bonos a su favor, ¿cierto? Al favor del docente. Y hay también un plan de vida que a los afiliados tiene 2.342 con un ingreso de 20.000 pesos y los beneficios es que si fallece el socio le dan 30 millones y 50 millones a aquel que tenga más de 5 años de ser beneficiado y el fallecimiento de un familiar dan 2 millones. Entonces mira que toda esta teoría política se ve reflejada en hechos, en Y es la circunstancias. conformación como tal de una propia comunidad muy independiente. Claro, por causa, supuesto. causa asombro y se vuelve evidente ante la magnitud de tantas construcciones, tantas proyecciones, ya hablan de posiblemente tomar la salud por la construcción de un hospital. Yo como representante de ASDEN en esta mesa, sí me traje pues como una gran inquietud y es esa falta de trabajo sindical, de estudio sindical, de disciplina en la academia, de un trabajo intelectual que nos lleve de tal manera a que podamos nosotros construir pensamientos desde nuestra realidad. Ellos ya lo hicieron, nosotros posiblemente hemos hecho cosas muy valiosas, ASDEN ha hecho grandes avances, por momentos nos hemos perdido de la ruta, digámoslo así, en el sentido sindical, aunque tenemos que trabajar en pro de eso, de que esa parte intelectual, académica, sindical, de línea política, sea muy fuerte en todos nuestros asociados, sea muy fuerte en cada una de las instancias de nuestro sindicato, porque ese es el que nos da la solidez para poder provocar, para poder incitar. Claro. Yo les manifestaba a los compañeros que hoy había escuela sindical y no sobrepasaban los 10 asistentes a la escuela sindical. Cuando veo la persona que va a dictar la charla, pues, doctora en filosofía de la Universidad de Antioquia, con un Que gran además tema, es yo decía, departamento de pero bueno, pedagogía. ¿a quién más hay que traer si es una persona que representa ese pensamiento? Sabemos que es profundo, sabemos de su calidad literaria porque tuve la oportunidad de leerla en la universidad, pero no habían 10 asistentes. Entonces yo decía, bueno, pues entonces si no quieren venir, vamos a las instituciones a dar a este tipo de comunicados, este tipo de pensamiento, porque definitivamente tenemos una gran limitante y es que no nos gusta el cuento de la disciplina académica, intelectual y productiva desde el punto de vista sindical. Profes, yo les propongo que vayamos a una pausa, un momentico, a propósito de Asoinca, escuchando el himno que ustedes nos propusieron escuchar, a ver qué tal es y ya volvemos en un momentico. Buena idea, claro.
maestros, estandartes de la libertad, para el pueblo que lucha y educa, anhelante de paz e igualdad. Con las letras se forman humanos, desde el vientre mujer sindical. Es el fruto de hijos y hermanos, tú los guías de forma integral. En las lides mujeres y hombres, enlazados con fraternidad, son gestores que instruyen saberes para el logro de un ser ideal. Adelante, valientes guerreros, dejen huellas de historia y valor. Con docencia se hace la patria, que lo llenan de gloria y honor. Entonemos el himno, maestros, estandartes de la libertad, para el pueblo que lucha y educa, anhelante de paz e igualdad. Son tus marchas sendas de victoria, como el mártir llevando la cruz, van tensando hilos de esperanza en coronas de mágica luz. Volvemos entonces a Palabras de Maestros en Ondas de la Montaña 1350 AM, hoy hablando de Azoinca y de la inmersión a Popayán que hicieron algunos docentes que fueron a representar a SDEM y que fueron a aprender y a traernos varias enseñanzas de cómo se conforma realmente una organización y cómo podemos nosotros reestructurar al interior de nuestro sindicato, que es SDEM, esas dinámicas, o cómo podemos nosotros copiar o emular o hacer de hecho como relaciones intersindicales con ellos, cómo podemos de pronto expandirnos. Y yo creo que hacia eso va estos últimos minutos que nos quedan ya del programa, y es qué propuestas surgen de modo personal, ustedes que visitaron ese lugar, que tienen como ya una formación o digamos una experiencia frente a eso, qué propuestas surgen para SDEM. Desde la reunión de Popayán no habíamos hecho ese tipo de propuestas y que cómo nos había tocado y nos habíamos metido en el cuento. Y una de las propuestas que habíamos caído en cuenta es, sin lugar a dudas, empezar a educarnos, porque nos vimos tan permeados del sistema que creemos que lo que tenemos es un sindicato, ¿cierto? Ya nos hicieron caer en cuenta que no es un sindicato, sino una organización diferente, o que los objetivos de los sindicatos son diferentes, sobre todo que tener en cuenta la condición de la comunidad de docentes, educar para la educación popular, que tuviéramos muy en cuenta eso, la educación popular, y que el papel de nosotros como docentes sería como la semilla para educar esta nueva sociedad que tanto queremos y pedimos a gritos por todas partes, ¿cierto? Entonces la primera es empezar a educarnos como mínimo los que fuimos a Popayán, ¿cierto? Los que fuimos a Popayán, y hacer, desde allá, desde Azoinca, nos hicieron una invitación directa de ellos venir y empezar a orientar bases, a venir a una asamblea e inducirnos a la realidad que ellos tienen, a las condiciones que ellos tienen, para empezar a orientarnos, ¿cierto? Esas son como dos de las condiciones que nos quedó clara. Uno, la invitación que hicieron ellos, que ellos estaban en condiciones de venir y hacer una orientación a todo el grupo de ASDEM, a los dirigentes y a todos los demás docentes vinculados a ASDEM. Y dos, educarnos.
empezar a hacer una educación sindical verdadera. Tomado. Nuestra misión, entre las partes de nuestra misión como docentes, a mí me queda muy claro que es necesario iniciar un proceso en el cual podamos leer a Medellín, entender a Medellín, sus dinámicas, sus estructuras sociales, económicas, porque si obtenemos esa lectura acertada, precisa, podremos entonces no ser tan reactivos como sindicato y esperar la ley que nos prohíbe, la norma que nos quita, y siempre estar como reaccionando, sino que si tenemos una buena lectura de nuestro sistema educativo, nuestra sociedad, nuestra economía, podemos adelantarnos a ello con decisiones acertadas, propias, contextualizadas, porque lo que vimos fue magnífico, pero no es nuestra realidad. Exacto. Entonces, tenemos que como docentes, que somos llamados a ese tipo de pensamiento crítico, bueno, ¿qué vamos a aportar, qué vamos a aprontarle a nuestro proceso, pero desde nuestra propia convicción y realidad? Yo pienso que es mi... Porque, profe, eso yo lo tenía en mente y no tenía muy claro cómo planteárselos. Y era que listo, Asoinca funciona como Asoinca porque las condiciones están dadas allá. Sí, Y claro. porque ellos tienen una experiencia colectiva, Histórica diferente. histórica, que ha sido diferente totalmente a lo que sucede en Medellín. Es que Popayán no es Medellín. Claro, Entonces, Claro. tenemos realidades muy diversas, entre Demasiado, otras cosas, demasiado. que somos citadinos con convicciones y pensamientos muy diferentes. totalmente Somos el permeados por resultado de una modernidad. cultura muy diversa y muy diferente a la de ellos. Pero hay una cuestión, y es de las cosas que uno puede, por ejemplo, es, bueno, ¿qué podemos hacer de aprender de Claudia y hacer algo aquí? Uno dice, vea, por ejemplo, los métodos y estilos de dirección y trabajo de los dirigentes. A nosotros nos comenta un compañero de base, dice, en uno de los grupos de vivienda, nos dice, nosotros para Fernando, el presidente del sindicato, recogimos para comprarle un carro. Entonces Fernando lo que dijo cuando no les puedo aceptar ese carro porque si acepto esas dádivas empiezo a fallar y estoy dando un mal ejemplo a los demás. Dijo, no, yo tengo mi trabajo, tengo mi salario, y yo si necesito un carro lo compro. De una forma muy sencilla les dijo. Un dirigente cuando tiene un estilo de ese trabajo de dirección marca la diferencia, y yo creo que eso se puede trabajar. La honestidad, eso es cualquier Claro. lado, Sí, no sí, importa sí, la sí, realidad, la honestidad. Y uno, por ejemplo, dice, bueno, el capital financiero está en todos lados, nosotros podemos hacer ahorros. Ellos hablan, por ejemplo, de una cuestión de la cooperativa de ahorro que tienen, y da un dividendo de 1 millón de pesos, te da, los bancos normales de 1 millón te dan al año 3.800 pesos. Ellos allá te dan 38.000 pesos. Entonces, si vos tenés 2, 3, 4, 5, 6 millones, te van a ir mucho más. Eso es posible, porque el capital financiero está en todos lados, ¿cierto? Sí. Y, por ejemplo, cuestiones como un escenario, necesitamos un auditorio, y nosotros tenemos posibilidades de tener un auditorio. ¿Cómo es posible que los dirigentes no hayan hecho esa cuestión de decir, estamos en Casa Pascasio, enseguida están vendiendo una casa, no han comprado una casa y sabiendo que ahí podemos hacer una cuestión, un escenario bueno, un auditorio bueno, que necesitamos urgente? Eso es también una cuestión posible, ¿sí? Claro que sí. Yo finalizaría como una de las delegadas de ASDEM dentro de mi institución, es que es importante que comencemos con liderar e impulsar la participación de los docentes. Se los decía a los compañeros y para mí fue muy triste ver la asistencia de esta semana a las marchas. O sea, hay que empezar por ahí, tenemos que empezar por apoyar, tenemos que empezar por seguir impulsando, por animarlos a participar de eso, porque eso sí me quedó muy claro de lo que decían los de Asoinca. Acá presionamos al gobierno por la huelga, por las marchas, esa es nuestra arma, pero si aquí no salimos, si aquí no nos ayudamos y si simplemente estamos relajados, y me perdonen la expresión, echados a lo que nos puedan dar simplemente, entonces no vamos a avanzar. Yo creo que eso es de las propuestas que nos tienen que surgir y quedar en todos los... Conciencia sindical, compañero. Conciencia sindical es fundamental y es lo que impulsa, revitaliza, llena de energía todo el proceso, porque entre menos seamos, menos visibles vamos a objetar. Profe, rápido, pero muy en bombas. ¿Ustedes piensan hacer una socialización de esa experiencia y la invitación, si la piensan hacer? Bueno, la primera parte de la socialización, gracias a Dios nos abrieron pues como este espacio. Yo creo que es arrancar por acá la gente que nos escucha. La segunda la tenemos el día 24 con la asamblea de delegados, mostrarle a los delegados un informe de lo que hicimos.
y ya a partir de ahí organizar una socialización con los compañeros dentro de nuestras mismas instituciones. No sé de pronto Ya qué estamos otra... reuniéndonos y Exacto. tenemos como una ruta para seguir dándole fuerza a esta inquietud que nos generó la inmersión, porque yo pienso que lo que generó fue eso, grandes inquietudes. De hecho, ya empezamos porque en Casa Pascasio en este momento se está realizando una de las reuniones para organizar la reunión, el preinforme, el informe de lo que pasó en Popayán y darlo a los delegados el próximo 24. Y una invitación así, pero así firme, es que la Junta se organice para que vayan. Que vayan en pleno a esa cuestión. Y ellos mismos vean con presencia de ellos para que vean ese proceso. Listo, profes, yo me tomo el atrevimiento de hacerles otra propuesta a las bases de ASDEM y es tomarse en serio el tema del sindicalismo. No asumir una postura de socialismo, de sindicalismo soft, en donde simplemente nos afiliamos y ya está. Y listo, entonces vamos a la fiesta del maestro, la fiesta del niño y ya terminó ahí todo eso, es ser sindicalista. Sí, eso. No tiene Bueno, sentido. muchísimas gracias a ustedes, profes, por compartirnos esto. Gracias a nuestros oyentes, gracias a nuestro máster Emanuel por guiarnos en este programa radial y nos escuchamos dentro de 8 días en otra emisión más de Palabras de Maestros. Muchas gracias. Gracias, Juan Muchas Pablo. gracias por la invitación. Desde la ciudad de Medellín transmite para el planeta entero